Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, José Luis. Es un gusto volver a este foro, en el que además pronto torearé yo, o sea que siempre es un placer estar aquí y estar rodeado de tanta buena gente, de tantos amigos, de gente dedicada no solamente a la política, también a la empresa, de gente de Euskadi, de gente de Madrid. Un placer estar, como digo, en este desayuno. Me iré corriendo porque hay sesión de control al Gobierno y tengo preguntas, por lo tanto haré la presentación, que es un honor, Eneco. Mil gracias por elegirme para presentarte. Creo que el contraste es evidente. Hoy vais a escuchar aquí la buena política, la política útil, la política que sirve, la política que está centrada en las personas, en las políticas, en los acuerdos. Yo ahora me voy al reino del terror, que es esa otra política madrileña y además en la que vamos a escuchar pues, una serie de salvajadas como todos los días, ¿verdad, Pachi? De la derecha y la ultraderecha. Yo tengo una pregunta hoy muy interesante, que es si sigo siendo parte del Gobierno. Este es el nivel de la política. Tengo 2 minutos y medio para decir sí, pero la política algunos pretenden convertirla en esto. Por eso es un placer estar aquí, delegado del Gobierno, secretarios de Estado, consejeros del Gobierno vasco, autoridades, amigos y amigas. Es un orgullo, como decía, ejercer de telonero de Eneco. Es un placer. Mucha gente no conoce a Eneco todavía en Madrid y yo creo que precisamente en tiempos como este es muy importante poder reivindicar la figura de personas como Eneco. Políticos de una talla extraordinaria, con una cultura política hacendada durante mucho tiempo, que ha cultivado siempre los acuerdos, que ha estado siempre centrado en el interés general y que encima de todo y por encima de todo es buena gente, es buena persona. Y yo en los últimos días me hago una pregunta para la que todavía no tengo respuesta, pero que me parece esencial. Y esa pregunta es, ¿cuándo se puso de moda ser mala gente? ¿Desde cuándo se ha puesto de moda? ¿Desde cuándo hay quien piensa que ser mala gente da votos? Que ser mala gente genera empatía, que ser mala gente, que no ser capaz de empatizar ni siquiera con lo que está ocurriendo en Gaza es lo políticamente correcto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo alguien ha decidido que eso es lo que corresponde en los tiempos actuales? Por eso, como digo, para mí es un placer presentar a alguien que representa todo lo contrario, a Eneco. Eneco sabe bien, y muchos socialistas vascos que están aquí hoy también lo saben, que si en el Partido Socialista fuera posible la doble militancia, yo tendría el carné de socialista vasco también. Siempre he tenido un vínculo muy especial con los socialistas vascos. Me he sentido siempre en casa cuando he estado allí. Te pido, por favor, Eneco, que te sientas tú en casa aquí y que os sintáis todos los socialistas vascos en casa con los socialistas madrileños. Y estoy, como digo, encantado. Eneco es amigo, es compañero, es secretario general del Partido Socialista de Euskadi y es líder moral también de la convivencia y de la estabilidad en Euskadi. Eneco es la voz y las manos de un proyecto histórico y clave para toda España, que tanto le debe España, como es el proyecto del socialismo vasco. Amigas y amigos, el socialismo vasco que encarna Eneco representa la política útil, la que escucha y trabaja, la que garantiza la estabilidad en los municipios, en las diputaciones forales y también en el Gobierno vasco. En tiempos de polarización social, de guerras comerciales y de auge de la extrema derecha, el socialismo vasco emerge como el pilar sensato de un territorio fundamental para España y para Europa. Y es que Euskadi hoy es un ejemplo real del sueño europeo, del pacto de bienestar. Es una tierra próspera donde la innovación y la connivencia se dan la mano. Y lo es en gran parte gracias a la contribución del socialismo vasco, con un estatuto de Gernika que contó con la sabiduría de Enrique Múgica, con el proceso de paz que acabó con el terrorismo de ETA, Pachi, con el liderazgo de los socialistas vascos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, con la gratuidad del Euskotren para menores de 12 años que usan cada día el transporte público, con el proyecto de construcción de 7.000 viviendas de alquiler asequible en esta legislatura, con la declaración de zonas tensionadas en municipios como San Sebastián y Bilbao, o con el récord de afiliación a la Seguridad Social de más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores vascos. Ojalá en Madrid se tomara buena nota de esta buena política, Eneco. Hoy Euskadi despunta en una España que lidera el crecimiento económico en Europa y en el mundo, y esos son datos. Hoy tu tierra, Eneco, te necesita para que se mantenga un modelo de progreso que funciona.
Tienes en tus hombros el legado de gigantes, de muchos gigantes, de Ramón Jáuregui, de Ramón Rubial, de Idoia Mendia, de Pachi López. Un honor y una responsabilidad que cumplirás de sobra, porque eres un hombre valiente, un socialista valiente. En un reciente comité federal, Eneco habló de los viejos socialistas que cada vez que iban a votar se ponían sus mejores galas y llevaban el voto en el corazón. También hablaste de la importancia de pensar en los jóvenes que quieren una sociedad mejor. Hoy te pido que sigas impulsando el socialismo vasco con el ímpetu y los valores y la determinación que te caracterizan. Yo podría seguir hablando eternamente de Eneco, pero creo que lo mejor es que le escuchen ustedes y juzguen ustedes. Estoy absolutamente convencido de que muchos descubrirán, insisto, lo que más hace falta en política hoy: líderes honestos, líderes preparados, líderes de acuerdo, líderes con fondo, como es Eneco, y personas extraordinarias como es mi amigo. Yo lo siento, me tengo que ir de nuevo al reino del terror, no puedo quedarme con ustedes, estaría encantado, pero me voy a la pelea diaria. Muchísimas gracias. Bueno, con esta presentación tiene usted un buen principio. No, desde luego que sí. Desde luego me honra la amistad de Óscar López, pero creo que se ha pasado un poquito. En primer lugar, me gustaría darle los buenos días. Para mí es un honor participar en este foro. Siempre es grato venir a Madrid a exponer desde la humildad lo que representa el proyecto socialista, no solo en Euskadi, sino también en España, nuestra contribución a través de los diferentes gobiernos en los que participa el Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, nuestra contribución desde la humildad, pero desde luego desde nuestros principios, desde nuestros valores, desde nuestro proyecto socialista. La verdad es que me gustaría, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecerte, José Luis, agradecerles a todos los miembros de este foro y patrocinadores la oportunidad que me dan hoy de estar aquí. A todos ustedes, a todas ustedes, me han honrado con su presencia. La verdad es que con Óscar comparto muchas cosas, ¿no? Yo creo que comparto, en primer lugar, vamos a decir que esa política directa que va al corazón de las personas, ¿no? Ese concepto del socialismo sin complejos, que pelea por lo que quiere, que pelea por lo que piensa, defendiendo desde luego ese papel fundamental que representa el Partido Socialista Obrero Español en la construcción de una España mejor. Y además, como bien lo ha dicho él, pues me une una extraordinaria amistad que viene desde hace muchísimos años, pues bueno, cuando algunos estábamos pasando un ratito malo y Óscar siempre estaba ahí para darnos su apoyo y su aliento. Por tanto, inmensamente agradecido a todos y a todas, y muy especialmente a Óscar por su amistad, y creo que por un exceso de halagos que aún seguro no me merezco. Hace menos de un año que ustedes, los socialistas, están gobernando en Euskadi en una nueva legislatura después de 10 años de acuerdos con el PNV que han tenido consecuencias sobre la política vasca en momentos de incertidumbre. No obstante, parece que las diferencias con el PNV se han agrandado en las últimas semanas. ¿Cómo llega el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, a esta recta final del curso político? ¿Cómo valoran estas discrepancias que ustedes mismos han hecho públicas? ¿Cómo valora la actual relación entre el PSE y el PNV? Después del desencuentro de la pasada semana, parece que el Lehendakari Pradales y usted han hecho las paces. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto es estable o estratégica esa alianza? Bueno, en primer lugar, un mensaje de calma y de tranquilidad. Que no cunda el pánico, que no se va a romper nada. Es decir, yo entiendo que hay veces que cuando uno discrepa, las cosas pueden magnificarse por determinados intereses, pero bueno, yo creo que debe de imperar lo que siempre impera en la sociedad vasca cuando el Partido Socialista ejerce su responsabilidad, que es la calma y la tranquilidad. Mire, el pasado mes de febrero el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, celebró su 10º Congreso.
Y quiero empezar por ahí porque creo que fue un momento extraordinariamente importante para el proyecto socialista en Euskadi. Fue un gran congreso, que para los que conozcan el ecosistema político de Euskadi tuvo su significado, porque casualmente los tres grandes partidos de Euskadi celebramos en un margen escaso de tiempo nuestros respectivos congresos. Yo le puedo decir que el 10º Congreso del Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, que tuvo como lema Euskadi, aquí y ahora, fue el Congreso de la Unión, fue el Congreso de la Fuerza, fue el Congreso de la Ilusión, fue el Congreso de las Ideas, el Congreso que demostró que el Partido Socialista tiene un gran proyecto para Euskadi. Me atrevo a decir que somos el único partido en Euskadi que puede decir eso, porque por un motivo o por otro, los otros dos grandes partidos de Euskadi no pudieron exhibir las cualidades que tuvimos nosotros la oportunidad de exhibir en ese congreso. Fue un gran impulso al que yo le doy muchísimo valor porque, entre otras cosas, tuve la oportunidad de recibir un gran respaldo, no solo el gran respaldo de la militancia, sino sobre todo el gran respaldo de muchísimos compañeros y compañeras que vinieron desde diferentes puntos de España, compañeros y compañeras que tienen una gran responsabilidad en gobiernos. Ministros, 5 o 6 ministros, el presidente del Gobierno, el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, presidentes, presidentas autonómicos, que me dieron el impulso y la fuerza necesaria para terminar de fijar mis convicciones. Y mis convicciones es que tenemos una apuesta que es muy ambiciosa, pero a la vez es muy realista. Yo dije una cosa en la clausura de ese congreso, y es que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, estaba en disposición de liderar el País Vasco. Y digo que es una afirmación que puede verse como muy ambiciosa, pero no deja de ser realista. Evidentemente es ambiciosa porque yo soy consciente de la fuerza que tenemos en estos momentos y que evidentemente ese es un objetivo que no me lo puedo plantear a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, y vuelvo a mostrar mi convicción en esa afirmación. Y es realista porque yo estoy convencido que el Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, tiene un proyecto que puede ser respaldado por la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Y digo esto porque la sociedad vasca, esa inmensa mayoría de la sociedad vasca a la que me refiero, desde luego no quiere ni la independencia, no quiere el derecho a decidir y no quiere ningún tipo de fantasías, de esas fantasías que les ofrece el nacionalismo y el independentismo. Yo les voy a decir lo que quiere la sociedad vasca, y es muy sencillo. La sociedad vasca quiere más trabajo y en condiciones más dignas. La sociedad vasca quiere más vivienda, a un precio más asequible, especialmente los jóvenes que quieren desarrollar su proyecto de vida en la tierra que les vio nacer. La sociedad vasca quiere mejores cuidados para sus mayores y para todo aquel que lo necesite. La sociedad vasca quiere una sanidad que esté a la altura de lo que ha sido siempre un ejemplo para otras comunidades autónomas, una gran sanidad pública. Quiere una educación que sea competitiva, que dé buenos resultados y que prepare a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, al futuro de Euskadi, a afrontar los retos y los desafíos que van a tener cuando accedan al mercado laboral. La sociedad vasca pide igualdad real entre hombres y mujeres, pide acabar con la violencia de género, pide solidaridad, pide justicia social, pide modernidad, pide una visión abierta al mundo, abierta a España y abierta a Europa. Algo tan sencillo como eso. Por eso digo que nosotros podemos representar y podemos capitalizar todo lo que quiere esa mayoría social en Euskadi por una sencilla razón. Porque lo que quiere la sociedad vasca, en definitiva, son políticas progresistas. Son esas ideas, son esos principios, esos valores, todas esas políticas que están en nuestros programas electorales, pero sobre todo que están en nuestro ADN, en nuestra manera de ser, como socialistas, como personas y como vascos y vascas. Por tanto, yo creo que somos capaces de hacerlas realidad. Vamos a ser capaces, de hecho ya estamos siendo capaces de hacerlas realidad. Y entre otras cosas porque nosotros cumplimos con lo que decimos. Cumplimos con lo que decimos y lo estamos demostrando. Nosotros no proponemos vaguedades, no prometemos entelequias, no prometemos utopía. Nosotros prometemos y convertimos en realidad cosas absolutamente tangibles. Nosotros tenemos los pies en el suelo y sabemos perfectamente no solo qué quiere la sociedad vasca, sino sobre todo algo que es mucho más importante, qué necesita la sociedad vasca. Y es que además, lo digo desde la humildad, sabemos gestionar y lo estamos demostrando. Mire, se cumplen 10 años de la entente que nos une al Partido Nacionalista Vasco.
Una entente que evidentemente nos ha permitido superar momentos muy delicados, momentos de crisis que evidentemente de sobra ustedes saben a cuáles me refiero. Y yo quiero poner en este punto en valor el papel que ha jugado durante todos estos años el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra. Porque son 10 años que Euskadi ha ganado para el futuro de ese país, de Euskadi y también de España y de Europa. Creo que han sido 10 años en los que hemos invertido efectivamente en la buena política, en la política que necesita este país. Y esto principalmente es mérito del Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra, que se comprometió con el país. Porque muchas veces lo fácil es quedarse en la oposición y sacudir. Eso es muy sencillo. Lo difícil es llegar a una entente con un partido que viene de una tradición política totalmente distinta a la tuya, compartiendo un programa de gobierno y comprometiéndonos a sacar adelante al país en condiciones tan adversas. Fue una apuesta por la política de verdad, por esa política en la que creemos los socialistas. Y ese acuerdo es un acuerdo que es muy importante, porque el primer acuerdo al que alcanzamos fue un acuerdo, vamos a decir, que de estabilidad, ¿no? De estabilidad que permitía sacar adelante unas cuentas públicas para afrontar una situación de grave crisis. Y desde luego, además, tiene otros valores en estos momentos. No solo damos estabilidad a todos los gobiernos. Gracias al Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra, a los buenos resultados que sacamos en las últimas elecciones autonómicas, el Gobierno vasco tiene una mayoría absoluta que le da mucha más estabilidad a ese Gobierno. Y ese es un mérito del Partido Socialista, porque si nosotros no hubiésemos sacado el resultado que sacamos, esa mayoría absoluta hubiese sido imposible, ¿no? Yo creo que, desde luego, esa política, esa manera de hacer las cosas, esa manera de concebir el compromiso, ha hecho posible una cosa que también es muy importante, y es que la gente se haya dado cuenta de que en Euskadi la cosa no la define entre dos, que en Euskadi la cosa no va de dos, no va del PNV y de EH Bildu, que en Euskadi hay un partido que decide, que hay un partido que influye y que la política vasca ya no se concibe sin la participación fundamental nuclear del Partido Socialista. Pero por encima de todo, hemos conseguido una cosa que me parece incluso más importante todavía. Y es que el Partido Socialista de Euskadi ha conseguido que la política vasca baje a tierra. Baje a tierra y se centre en lo que verdaderamente importa. Mire, el Gobierno tiene una hoja de ruta en forma de programa que se centra en lo que se tiene que centrar en un Gobierno, en las cosas que le importa a la gente, en la sanidad, en la educación, en la vivienda, en el transporte, en los cuidados, en la movilidad, en todos esos sectores económicos que están haciendo que Euskadi tenga una economía fuerte, solvente. Y eso no deja de ser un fiel reflejo de lo que fue nuestra campaña y de lo que fue nuestro programa electoral. Y creo que el Partido Socialista hizo un gran ejercicio de generosidad cuando firmó ese acuerdo de gobierno, porque ese acuerdo de gobierno tiene en un porcentaje altísimo reflejado todo lo que han sido las propuestas, las ideas, las políticas que llevó el Partido Socialista a la campaña electoral. Y eso es un ejercicio de generosidad. Nosotros contribuimos a la participación en nuestro Gobierno no solo gestionando carteras, aportando ideas, aportando proyectos, aportando políticas que se están demostrando que son absolutamente imprescindibles. Bueno, cuando uno firma un acuerdo de Gobierno, y voy a una de las partes que entiendo que son más jugosas de la pregunta, cuando uno firma un acuerdo de gobierno con un partido que es de tradición política diferente a la tuya, tiene que tener siempre en cuenta tres cosas. La primera, que efectivamente a lo largo de la legislatura van a surgir dificultades. Eso es algo de lo que todos y todas tenemos que ser conscientes. Que además uno está adquiriendo un compromiso que ata a dos partidos, que ata a los socios, que les ata a través de un programa de gobierno. Y en tercer lugar, que se tiene que ser leal a eso que se ha firmado, que se tiene que ser leal a ese programa de gobierno que ata y que une a esos dos socios. Pero también entra aquí una cuarta cuestión que me parece fundamental en nuestro caso, y es que, a pesar de todo lo anterior, en un gobierno de coalición, cuando uno tiene los principios y los valores, las convicciones firmes, uno puede y debe mantenerlas y debe de alzar la voz cuando se entiende que lo que se está haciendo por parte del otro socio no se ajusta a lo que se ha acordado en esa hoja de ruta. Y el Partido Socialista de Euskadi, lamentándolo mucho para aquellos que quieren o que nos quieren en otra posición, el Partido Socialista de Euskadi nunca se va a callar
cuando su socio u otra persona se sale de esa hoja de ruta que tenemos pactada. El Partido Socialista siempre va a alzar la voz, va a mantener la identidad propia cada vez que lo estime oportuno. Yo hace un año, cuando firmé aquel acuerdo de gobierno, dije 3 cosas. La primera, que firmábamos ese acuerdo de gobierno para proteger los servicios públicos. En segundo lugar, para luchar contra las desigualdades. Y en tercer lugar, para hacer una Euskadi mucho mejor. Si la hoja de ruta sigue siendo esa, ya les vaticino que nadie va a descabalgar al Partido Socialista de ese acuerdo. Se ha hablado muchas veces de que en el País Vasco hay una forma distinta de hacer política, de la lejanía del ruido de Madrid. En el País Vasco se han registrado acuerdos con otras fuerzas políticas que también el Partido Socialista de Euskadi ha defendido. Aquí se incluyen los acuerdos con EH Bildu, que siempre son controvertidos, con el PP, que son inusuales porque no se dan en Madrid, y también incluso con Podemos, como ha pasado con la reforma fiscal. ¿Por qué parece que se ha acabado esa forma de hacer política pretendidamente distinta? ¿Se está contagiando la política vasca de los males, de los horrores que decía el ministro López aquí en Madrid? Se estarán contagiando algunos. Bueno, se están contagiando algunos. Y eso ya les vaticino que en Euskadi está empezando a chirriar a la inmensa mayoría de la gente, porque es, además, de bastante impropio de la política vasca, bastante extemporáneo. Encaja muy mal ese tipo de maneras de hacer política. Y a mí, ya le adelanto que no me gustan en absoluto. Ahora, sí me gustaría hacer una distinción, ¿no? Porque muchas veces se habla de las maneras de hacer política. En fin, yo creo que en España como en Euskadi se puede distinguir entre los que hacen política y entre los que hacen una cosa que nada tiene que ver con la política. Y creo que es importante distinguirlo, porque para mí la política no es lo que están haciendo algunos y algunas, me lo van a permitir. Mire, para mí la política es sinónimo de respeto. Yo no entiendo la política sin respeto. No entiendo la política sin respeto. No entiendo la política sin concebir al adversario político como eso, como un adversario. Yo no entiendo esas personas que ven la política o que ven al adversario como un enemigo. Lo siento mucho. Me niego a asimilar, a asumir y a practicar ese tipo de política. A mí nunca me van a ver ahí. La política empieza por el respeto, por el reconocimiento al diferente, por reconocer también el valor de tu adversario político, por escuchar y por intentar dialogar para llegar a un acuerdo. Para mí, el bulo, la mentira, la bronca, el barro, para mí eso no es política. Para mí eso es un atajo para intentar disimular que alguien no tiene un proyecto de país. Y lo digo desde el máximo de los respetos. Como decía, para mí la política es el intento de buscar un acuerdo, un punto de encuentro en el que coincidir con el diferente. Es que ese es el principal valor de la política y es algo que tenemos que cultivar. Tenemos que hacer una gran pedagogía sobre eso, porque el día que se pierda eso, probablemente estaremos perdiendo no solo parte de la esencia de la política, sino parte de la esencia de la propia democracia. Y me parecería gravísimo. Mira, y en Euskadi tenemos una tradición política de pactos y de acuerdos que es muy dilatada y que ha sido muy fructífera. Si Euskadi es lo que es a día de hoy, es gracias a que hemos tenido una larguísima tradición de pactos en los que, por cierto, en casi todos, afortunadamente, ha participado el Partido Socialista de Euskadi. Y eso nos ha permitido que Euskadi estuviera ciertamente alejada del ruido, al margen, evidentemente, de las cosas que hicieron algunos en tiempos no tan pasados. Pero con esto no quiero caer en esa soberbia de que todos ustedes piensen que nosotros somos los mejores y que somos diferentes a los demás. Tampoco. Creo que esto es fácilmente practicable. Solo falta poner un puntito de voluntad, ponerse a escribir y hacer un proyecto de país para que lo que verdaderamente se lleve a los plenos de control o a los plenos del Congreso y del Senado sea un contraste de ideas y un debate de proyectos, que creo que la ciudadanía en general lo va a agradecer muchísimo. En fin, el clima político que hay en Euskadi permite una cosa que es muy sencilla. Nos permite construir, nos permite avanzar y, desde luego, yo me siento orgullosamente responsable de que el Partido Socialista haya contribuido a eso. Desde la humildad, desde la sinceridad,
sin, vamos a decir, que cambiar sus principios y sus valores, sin cambiar su identidad. Por eso nosotros decidimos volver a acordar y volver a gobernar en todas las instituciones de Euskadi, porque el Partido Socialista gobierna en diputaciones, en ayuntamientos, en el Gobierno vasco, en fin, y es algo que nosotros lo vemos desde la naturalidad del compromiso que tiene que adquirir un partido político con la ciudadanía de su tierra. Es decir, es que nuestra acción política se puede resumir en tres palabras. Responsabilidad, compromiso y diálogo. Tan sencillo como eso. Responsabilidad. Como les decía antes, Euskadi está donde está a día de hoy es gracias a la responsabilidad que ha adquirido en todo momento el Partido Socialista para dotar de estabilidad a las instituciones. Como decía, empezando en 2013 con aquel acuerdo para dotar de estabilidad y dotar de un presupuesto a aquel Gobierno vasco y los 10 años de acuerdo de gobierno. Compromiso. Pero no compromiso con nuestro partido, compromiso con el socio, no, compromiso con la sociedad vasca, con los vascos y con las vascas, y compromiso con el progreso, con el avance y con la modernidad. Y el tercer punto, que es probablemente uno de los más importantes, por no decir el que más, el diálogo. El diálogo. Ese diálogo a nosotros nos ha permitido cosas tremendamente importantes, que quizá ahora cuando se las cuenten, pues alguno se tenga que pellizcar porque le parecerá imposible. Mire, gracias a ese diálogo, el Partido Socialista puede decir que ha aprobado unos presupuestos en las Juntas Generales de Guipúzcoa con el Partido Popular. No ha pasado nada. Que ha aprobado otros presupuestos en las Juntas Generales de Álava con EH Bildu. Y que hemos firmado una reforma fiscal con Podemos. Y no se ha roto nada. No se ha roto nada. Única y exclusivamente le voy a decir una cosa. El que ha hecho posible todo eso ha sido el Partido Socialista de Euskadi. Ha sido el Partido Socialista de Euskadi, porque probablemente sin nuestra acción, pues la reforma fiscal que hemos firmado con Podemos no hubiera sido posible. También firmamos otra con el Partido Popular, que fue la anterior. Es decir, es ese valor que aportamos los socialistas a través del diálogo para contribuir a hacer una sociedad mejor. ¿Usted cree que el Partido Nacionalista Vasco recela de esa geometría abierta que usted tiene? Hombre, evidentemente, cada cual tiene su hoja de ruta y no seré yo quien le niegue a otro partido la hoja de ruta que quiera seguir. Evidentemente, en la reforma fiscal tengo que decir que evidentemente se ha firmado con quien se ha firmado y se ha firmado en los términos en los que se ha firmado gracias al Partido Socialista de Euskadi. También se lo adelanto, porque si no, en fin, las circunstancias hubiesen sido otras. Yo entiendo que para el Partido Nacionalista Vasco hubiese sido muchísimo más fácil firmar esa reforma fiscal con el Partido Popular, lo sabíamos desde el principio. Y hubo gente que nos acusó y dijo, no, es que el Partido Socialista está vetando al Partido Popular. Ojo, no, esto no es verdad. El Partido Socialista no veta a ningún partido porque el Partido Socialista pacta con todos los partidos excepto con la extrema derecha, que se autoexcluye de cualquier pacto. Nosotros no vetamos a nadie, nosotros podemos vetar un modelo, pero nunca vetaremos un partido porque nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y a la búsqueda de acuerdos con el diferente, porque creo que eso es lo que genera riqueza y lo que nos hace, entre otras cosas, extrañamente diferentes a los vascos y a las vascas. Como usted ha señalado, en las últimas elecciones que se han celebrado en Euskadi, lo más llamativo fue la pugna entre las dos formaciones nacionalistas, el PNV y Bildu. En el último congreso del Partido Socialista de Euskadi, lo señalaba usted antes, se han propuesto como objetivo liderar las instituciones vascas, empezando por las elecciones forales y municipales, que serán las próximas en llegar. Aunque todavía estamos lejos de esas elecciones, esta voluntad, este ambicioso objetivo, explicaría la tensión con sus socios nacionalistas en algunos momentos. ¿Se trata de apartarse del estereotipo de partido bisagra, que solo está a la espera de ver con quién gobernar? ¿Usted, señor Andueza, se ve capaz de evitar esto en el futuro? ¿Se ve capaz de imponerse a PNV y EH Bildu en unas futuras elecciones vascas? Estoy plenamente convencido de ello. Mire, yo le voy a hacer un repaso de lo que han sido las 5 últimas elecciones que hemos tenido en Euskadi. Hemos celebrado 5 elecciones en poco más de 2 años, que no está mal para estrenarse, porque yo debuté con unas elecciones municipales y forales a la vuelta de la esquina. Mire, en 2 años hemos celebrado 5 elecciones en Euskadi y el Partido Socialista de Euskadi no ha dejado de crecer. Ese ha sido el elemento común de todas las elecciones. Empezamos por las elecciones municipales y forales. Crecimos en poder y en influencia en todos los gobiernos forales. Conseguimos más concejalías.
conquistamos más ayuntamientos. Tenemos la alcaldía de la capital, Vitoria-Gasteiz. Pocos meses después celebramos unas elecciones generales. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, primera fuerza política. Ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones en Euskadi. En las europeas nos faltó bien poquito para volverlas a ganar, pero es que las elecciones autonómicas, que digamos que son las nucleares para el partido a nivel autonómico, algunos pretendieron que aquellas elecciones fueran una pugna entre dos. Y nosotros ya advertimos que se estaban equivocando, que había un tercer partido que tenía mucho que decir, que iba a ser el partido que precisamente iba a decidir el futuro de Euskadi. Por eso nuestro lema fue «Vota al que decide». Y alguno llegó hasta reírse. Y vaya si decidimos. Vaya si decidimos. Decidimos el futuro de Euskadi y decidimos que ese gobierno tuviera una mayoría absoluta. Y lo hicimos posible, entre otras cosas, porque subimos en votos, subimos en escaño y eso nos hizo posible convertirnos en el partido clave para el futuro de Euskadi. Y por eso ahora tenemos mucha más capacidad de influencia. Es una capacidad de influencia que a día de hoy nos está permitiendo marcar el ritmo de la política vasca. Marcar el ritmo de la política vasca. Hacer posible que el programa de gobierno tenga en su interior y en su esencia todas esas políticas progresistas que nosotros pusimos en el eje del debate en la campaña electoral. No se olviden del lema. Vota al que decide. Y ahora tenemos un gobierno decidido. Un gobierno que pone en marcha todas esas políticas de las que les hablo. Y permítame que me extienda un poquito más. Es decir, cuando nosotros estábamos en la negociación del gobierno y cuando terminamos de configurar lo que era ese gobierno, algunos lo entendieron como una especie de demostración de fuerza del Partido Socialista. Y verdaderamente lo fue. Y los hechos lo están demostrando. El Partido Socialista de Euskadi tiene 5 carteras. Y en esas 5 carteras gestiona economía, empleo, trabajo, vivienda, movilidad sostenible, comercio, turismo, consumo, derechos humanos, justicia y memoria democrática. Voy a empezar por esta última. Hoy no ha podido acompañarnos la Sailburu, la consejera María José San José, porque tenía compromisos en el Parlamento Vasco. Esa consejería está cambiando absolutamente el paradigma de las políticas de memoria y de derechos humanos. Unas políticas con una visión plural, amplia, sin sesgos, sin sectarismos, que acompañe y pone en el centro a las víctimas del terrorismo, que ha conseguido llamar la atención de la juventud vasca. Mire, a mí me llena de un inmenso orgullo, me provoca incluso satisfacción, se los tengo que decir, que desde H. Bildu y especialmente desde su secretario general, el señor Otegi, le estén pidiendo cuentas al Partido Nacionalista Vasco por haber permitido que el Partido Socialista sea quien gestione esas políticas de memoria. Me produce satisfacción. Vamos a economía, trabajo y empleo. Lidera el vicelehendakari hoy aquí presente, Miquel Torres. Hemos conseguido unificar esos 3 ámbitos. Y es que algunos pensaban que todo este tema de la economía siempre tenía que estar en manos del PNV. Y no es así, porque nosotros podemos gestionar de manera muy eficiente la economía de Euskadi. Una economía que es sólida, que es solvente, que es referente, que ahora mismo tiene un número de ocupados récord en la historia de Euskadi. 1.024.840 empleados. Una tasa de paro del 7%, paro técnico prácticamente. Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, hoy aquí presente. Colaboración institucional, poniendo en práctica una ley de vivienda de la que fuimos pioneros en 2015 desde la oposición. Aprobamos la primera ley de vivienda que se aprobó en este país y que ha servido de inspiración para la ley estatal de vivienda. Hoy, pese a las resistencias de algunos, también la de nuestros socios, 30 municipios han solicitado ser declarados como zonas tensionadas. Y en los próximos días ya les adelanto que yo mismo voy a registrar una proposición de ley en el Parlamento Vasco de medidas urgentes para que las administraciones vascas tengan más herramientas y más posibilidad y más agilidad para poner en el mercado más vivienda a un precio asequible. Movilidad sostenible, Susana García Chueca. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, lo tenemos que decir, ha sido el auténtico valedor del tren de alta velocidad en Euskadi.
y si no, compare los datos. Inversiones de gobiernos del Partido Popular en España y gobiernos del Partido Socialista, ojo, inversiones de consejerías del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Lo vamos a hacer realidad y durante esta legislatura vamos a convertir en realidad el sueño de tener la Y vasca y espero que en un plazo razonable de tiempo podamos tener la conexión de tren de alta velocidad con Madrid. Estamos convirtiendo en realidad proyectos tan ambiciosos como el metro de San Sebastián, de Donostialdea. Llevar el tranvía a los barrios periféricos de Vitoria, abrir nuevas líneas del metro en Bilbao. Hemos apostado por el transporte sostenible. Hemos defendido a capa y espada los descuentos en el transporte, favoreciendo no solo a las capas más desfavorecidas, sino a aquellos ciudadanos y ciudadanas que utilizan más el transporte público y especialmente a los jóvenes menores de 12 años que tienen el transporte gratuito en Euskadi. Turismo, comercio y consumo. Javier Hurtado, aquí presente, ha colocado a Euskadi como un referente de lo que tiene que ser el turismo sostenible, pero sobre todo el turismo de calidad, un pilar fundamental a día de hoy en la economía vasca. Pero también no solo lo ha situado como un elemento generador de riqueza, sino como un elemento de cohesión territorial. Pero es que en otras cuestiones que no responden o que no corresponden a nuestras carteras, también somos influyentes. Nosotros dijimos que a la Ertzaintza había que dotarle de un nuevo convenio de nuevas condiciones laborales, porque el último convenio que se había firmado, se firmó en un gobierno liderado por un socialista hoy aquí presente, Patxi López. Bueno, pues más de 12 años después tienen un nuevo convenio. Y también dijimos que la sanidad pública vasca tenía que reconocer que tiene un problema estructural, después de llevarnos 4 años negando la mayor. Bueno, pues ya se ha reconocido. No solo se ha reconocido, sino que incluso en ese programa de gobierno están incorporadas todas las recetas que teníamos los socialistas en nuestro programa y la sanidad pública vasca está empezando a coger aire. Y la reforma fiscal, por supuesto. Una reforma fiscal que es clave para que Euskadi sea más competitivo y más competitiva. Y aquellos que la criticaron y que dijeron que iba en contra de la competitividad, en contra de las empresas, se han equivocado y van a seguir equivocándose si siguen manteniendo ese discurso. Porque esa reforma fiscal no va en contra de nadie, va a favor de todos y de todas, del progreso, de la modernidad y de la competitividad de las empresas vascas. Por tanto, efectivamente, nosotros estamos preparados y estamos dispuestos a liderar Euskadi. Estamos marcando la diferencia y estamos demostrando que somos capaces. Por tanto, no tenemos ningún miedo, tendremos la paciencia suficiente porque ese momento yo estoy convencido que llegará. Y el Partido Socialista Euskadi Euskadi Esquerra volverá a tener un lehendakari que llevará a Euskadi a las cotas que yo entiendo que se merece la ciudadanía vasca. Hace unos años, señor Andueza, parecía imposible que el PSC se hiciera con la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y lo ha conseguido. ¿Por qué cree que tanto en Euskadi como en Cataluña se ha rebajado la tensión derivada de las reivindicaciones nacionalistas? ¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado del autogobierno vasco? ¿Cree que necesita una reforma o una actualización? ¿Usted cree que, al menos para esta legislatura, ha pinchado el proyecto del nuevo estatus defendido por el lehendakari Pradales y por el presidente Aitor Esteban del PNV? Mire, yo creo que hay dos elementos que son fundamentales para que Euskadi y Cataluña estén en estos momentos como están, ¿no? Y es precisamente el Partido Socialista, ¿no? Que por otra parte se han convertido en dos puntales del proyecto socialista a nivel nacional. Dos proyectos que desde luego por un lado están marcando el ritmo de la política vasca y por otro lado están teniendo el liderazgo de la Generalitat de Cataluña con Salvador Illa a la cabeza. En fin, yo creo que Euskadi y Cataluña tienen que ser dos puntales de la política bien entendida. Yo creo que son dos ejemplos que tienen que exportarse a la política de Madrid para que algunos se den cuenta que es mucho más proactivo cuando uno verdaderamente tiene sentido de Estado y responsabilidad aplicar ese tipo de políticas que otras que me parece que son absolutamente ineficientes. Yo creo que es la política bien entendida, yo creo que es el valor del entendimiento, del respeto al diferente y, sobre todo, de un valor que tiene que ser fundamental a la hora de ejercer la política, que es la concordia. La concordia es fundamental. Miren, Euskadi y Cataluña apuestan por el proyecto socialista.
Y eso es muy claro, porque en las últimas elecciones ganamos de manera muy contundente en ambos sitios. Y es ese mismo proyecto socialista el que en su momento acabó con la violencia de ETA, y es el mismo proyecto que ha traído el sosiego, la serenidad y la calma, la normalidad, ha devuelto la normalidad a Cataluña, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque algunos en un momento dado se atrevieron a decir que Euskadi y Cataluña iban a romper España, ¿no? Y no se ha roto. Y ya les adelanto que no se va a romper, y mucho menos ni por Euskadi ni por España. Si acaso el riesgo de romperse por ambos sitios estuvo cuando gobernaba el Partido Popular. Desde luego, en Euskadi, en las últimas elecciones generales, no ganó ni el nacionalismo ni el independentismo. Ganó el proyecto socialista, ¿no? Y es que no solo es que ganáramos, no solo es que Euskadi y Cataluña tienen una normalidad política que, en fin, que hace unos años parecía absolutamente increíble en unos sitios y en otros, ¿no? Es que para colmo hemos hecho posible que el independentismo esté en mínimos históricos. ¿Cómo estaba el independentismo cuando gobernaban otros y otras, ¿no? Y ahora mismo tenemos una España que, lejos de esa hipotética ruptura que se iba a generar, tenemos una España que mira al futuro, que está en la vanguardia, que es un ejemplo en Europa, con una economía que está siendo puesta como ejemplo, no solo en otros países a nivel europeo, sino a nivel mundial. Yo creo que, en fin, creo que estamos en una posición privilegiada que me parece que es histórica si atendemos a lo que ha sido la posición de España en otros momentos de nuestra historia. Y eso creo que nos debe de hacer sentirnos muy, muy orgullosos. Desde luego, que el Partido Socialista tenga más presencia, tenga más influencia en los gobiernos, especialmente en Cataluña y en Euskadi, considero que es muy importante para que no volvamos a tiempos pasados. Mire, el otro día le escuchaba al líder de la oposición del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, decir que estábamos en el peor momento de la democracia. Y yo escuché aquello y saqué dos conclusiones de manera inmediata. Qué poca memoria y qué poco respeto. Qué poca memoria, porque, desde luego, no hace falta retrotraerse mucho tiempo atrás para ver en qué situación estábamos algunos, ¿no? Qué poco respeto para aquellos que sabemos muy bien lo que es que la democracia esté bajo mínimos, que esté amenazada, cuando había gente que nos quería asesinar, incluso nos asesinaba por pensar diferente, ¿no? Qué poca memoria y qué poco respeto. Creo que tenemos que contribuir muchísimo más a fortalecer nuestras instituciones democráticas, a darle sosiego y moderación a la política, porque les prometo que funciona. Funciona y la gente lo valora. Tenemos dos grandes ejemplos, que es Euskadi y que es Cataluña. Bueno, el Partido Socialista ha conseguido que la política vasca se vea como algo a tres, y lo mejor que le puede pasar a Euskadi es que el Partido Socialista siga estando fuerte para seguir siendo influyente y, como decía al principio de mi intervención, la política vasca esté centrada en lo que tiene que estar centrada y no nos vayamos por derroteros que, desde luego, nada bueno nos pueden traer. Usted ha impulsado el acuerdo con Podemos para la reforma fiscal, parece que con cierto disgusto de la parte nacionalista en el gobierno de coalición. ¿Ha merecido la pena? Porque entre todos ustedes, los socialistas también, salvo en el tema de los presupuestos de la comunidad autónoma, como usted ha dicho, ¿por qué tienen aislado al Partido Popular de los consensos en temas relevantes? ¿No le convendría a los socialistas tener una buena relación con el Partido Popular Vasco, entre otras cosas porque el Partido Popular aspira a tener una parte del voto nacionalista en Euskadi? Yo creo que no es voluntad del Partido Socialista excluir a nadie. Ya le he dicho que hemos pactado unos presupuestos en las Juntas Generales de Guipúzcoa. En fin, ¿qué ley más importante que aprobar unos presupuestos lo hemos aprobado con el Partido Popular? Nosotros no excluimos absolutamente a nadie. Nosotros, evidentemente, lo que mantenemos es la esencia del acuerdo que hemos firmado con el Partido Nacionalista Vasco. En fin, nosotros no excluimos a nadie, serán otros los que se autoexcluyen cuando quieren, de alguna manera, tergiversar o cambiar la hoja de ruta de lo que dice ese acuerdo, ¿no? Nosotros nunca vamos a excluir a nadie. Es más, es que a mí me encanta porque la objetividad de los números pues muchas veces mata el relato de algunos. A mí me encantaría que bucearan en los resultados de las votaciones que se producen cada jueves en el Parlamento Vasco.
Por dos motivos. Primero, porque se darían cuenta de que ese discurso de que estamos excluyendo a alguien se desmontaría y algún otro se llevaría el inmenso susto de darse cuenta de la cantidad de veces en las que el Partido Popular vota con Bildu. Se iban a llevar un susto tremendo, ¿eh? Y no es algo que tenga que provocar susto, es decir, que no pasa nada, ¿eh? Que Euskadi no se rompe, que están muy de acuerdo en muchas cosas y que incluso ha habido iniciativas que las han firmado juntos en las Juntas Generales de Álava. ¿Ha pasado algo? Se ha roto España, se ha caído el mundo, los mercados se han hundido. No pasa nada, que les juro que no pasa nada. Nosotros no excluimos a nadie y nunca vamos a excluir a nadie, salvo aquellos que evidentemente vayan frontalmente contra los principios básicos de la democracia. Nosotros evidentemente vamos a excluir a aquellos que promueven discursos machistas, discursos xenófobos, discursos de odio. El resto es absolutamente bienvenido y, por supuesto, el Partido Popular también. Yo le tengo que decir que recientemente tuve un encuentro con el líder del Partido Popular, con don Javier de Andrés. Tengo una relación cordial, como la he tenido siempre, en épocas pasadas con Alfonso Alonso, con Carlos Iturgaiz, al que le tengo un cariño inmenso. Es decir, no pasa nada, nosotros nunca vamos a excluir a nadie. Nosotros somos un partido que sabe integrar, que, como digo, practica de verdad el acuerdo y la búsqueda de entendimiento entre diferentes. No pasa absolutamente nada. Yo entiendo que a algunos eso, en fin, les pueda remover. Bien, el eje de la política vasca, espero que les esté quedando claro que es el Partido Socialista de Euskadi. El plan de rearme puede ser una oportunidad para la industria vasca de defensa, para empresas como Sapa, Sener, ITP Aero y otras. ¿Debería el Gobierno vasco tomar esa bandera? Por otra parte, le propongo hablar también del futuro de Talgo. ¿Por qué se retrasa tanto el acuerdo y la solución final? Bueno, yo, en cuanto a la industria, al sector de la defensa, ¿qué le voy a decir? Yo, afortunadamente, he tenido una carrera universitaria porque tenía un padre y un abuelo que trabajaban en la industria armera. Soy de Eibar, ¿qué les voy a decir, no? Efectivamente, claro que es una oportunidad, por supuesto que es una oportunidad. Y aquí, en fin, hay algunos que están utilizando mucho la demagogia, pero yo les invito a no ser ingenuos, porque lo que nos estamos jugando es mucho, ¿no? Y creo que tenemos que ser absolutamente responsables y, por supuesto, que también es una oportunidad para grandes empresas de Euskadi, ITP, Sapa, tantas y tantas, en fin, que desde luego tienen un papel estratégico fundamental en la defensa de este país. Y yo creo que en este sentido no cabe otra que el que todas las instituciones estemos alineados en la misma estrategia para contribuir a que efectivamente esas empresas aprovechen la oportunidad que nos brindan, desgraciadamente, unas circunstancias que a buen seguro ninguno de los aquí presentes quisiera, ¿no? Yo creo que la colaboración entre instituciones siempre tiene que ser el elemento común y me parece que la estrategia del Gobierno de España está perfectamente alineada también con la estrategia del Gobierno vasco y, por tanto, creo que ahí la industria vasca tiene efectivamente una gran oportunidad. En cuanto a Talgo, yo le tengo que reconocer que he tenido una preocupación y una participación activa en lo que me correspondía porque efectivamente tengo el firme convencimiento de que Talgo se tiene que quedar en Euskadi y que tenemos que contribuir a que Talgo siga siendo uno de esos puntales de la economía vasca. Efectivamente, son operaciones que no son sencillas, son operaciones en las que efectivamente, principalmente el Gobierno de España se está implicando hasta arriba y el Gobierno vasco efectivamente también está alineado en esa misma estrategia. Bueno, tenemos que contribuir a hacer lo posible. Yo, evidentemente, a todos nos hubiera gustado que esta operación se hubiera culminado en un plazo más breve de tiempo. Entendemos las dificultades, sobre todo teniendo en cuenta que los factores geopolíticos pues, también han tenido su relevancia en esta cuestión, pero creo que lo vamos a conseguir. Ayer tuvimos noticias que, desde luego, a mí personalmente contribuyen a mi esperanza y al objetivo de que en un plazo breve de tiempo podamos cerrar esa operación en la que, como decía, hemos concurrido muchísimos agentes institucionales, políticos,
públicos para hacerlo posible. Para nosotros es muy importante porque es un puntal de la economía vasca, un puntal de la economía alavesa, y desde luego para nosotros es muy importante porque creo que de cara a futuro nos brinda muchísimas oportunidades en una tierra en la que, en fin, el sector, digamos, ferroviario tiene un peso específico nada desdeñable. Nos ha anunciado usted, señor Andueza, su propósito de presentar la semana que viene una iniciativa en el Parlamento Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Qué retos ve, no solo en materia de vivienda, sino en materia de salud y de educación en Euskadi? ¿Qué enfoque propone el Partido Socialista de Euskadi en cuanto a la igualdad y la inclusión, especialmente en contextos como el envejecimiento y la inmigración? Vamos a ver, yo creo que era de justicia que el Partido Socialista, después de hacer un análisis de las circunstancias que estamos viviendo en torno a la vivienda, desde luego pusiera encima de la mesa un paquete de medidas que se han traducido en una ley de medidas urgentes que, como decía, persiguen principalmente dotar de más herramientas, de más agilidad a las administraciones para que en fin, el convertir en realidad todos esos proyectos de vivienda protegida a la mayor brevedad posible sean una realidad. Necesitamos más agilidad en la Administración y el Gobierno vasco lo que necesita es tener más suelos a su disposición para poder acometer todos esos proyectos y, desde luego, cumplir con el compromiso que tenemos en nuestro acuerdo de gobierno. Es una ley de medidas urgentes. Permítanme que tampoco les haga spoiler porque tenemos que presentarlas la semana que viene y, evidentemente, un poquito. Tendrán cumplida información. No, va un poco en esa línea, ¿no? Y, sobre todo, el intentar, a través de la colaboración interinstitucional, que está siendo clave en esta cuestión, el hacer posible pues, que muchísimas unidades que en estos momentos no son sostenibles económicamente puedan ser factibles, ¿no? Pues evidentemente nosotros tenemos una ley de suelo que era muy ambiciosa, necesitamos que esa ley de suelo, esas condiciones, de alguna manera se adecúen a lo que están siendo las circunstancias actuales para hacer viables y sostenibles económicamente pues todas esas unidades y principalmente para que los ayuntamientos de Euskadi se impliquen vamos a decir, que en esta estrategia y en este reto, ¿no? Necesitamos que los ayuntamientos de Euskadi aporten suelo al Gobierno vasco para hacer posible que todo eso salga y para favorecer una colaboración público-privada que es esencial para que todas esas unidades salgan adelante. Y hasta ahí puedo leer. En materia de salud, pues evidentemente tenemos retos muy importantes. Mire, en el imaginario del vasco de a pie, pues nos creíamos que éramos los mejores, y es verdad que en algunas cosas somos los mejores. En sanidad hemos sido los mejores, pero cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que nuestra sanidad ya no era la joya de la corona, que teníamos problemas estructurales. A la sanidad vasca principalmente no le hace falta más inversión. No le hace falta más inversión, lo que le hace falta es más eficiencia y, sobre todo, más profesionales dedicados a responder especialmente en la atención primaria, en salud mental, en tantas y tantas especialidades, en pediatría, a las demandas que tiene la ciudadanía. Euskadi pues es una sociedad que está muy envejecida y que, de la misma manera que tenemos que repensar nuestro modelo de cuidados, también tenemos que repensar nuestro modelo sanitario. Necesitamos más profesionales. Nosotros en la campaña electoral lo dijimos, Euskadi necesita más de 2.000 profesionales sanitarios más en nuestro sistema público. Y, desde luego, eso se incorporó por empeño y por exigencia del Partido Socialista en esa hoja de ruta, en ese programa de gobierno, y ya están en marcha todas esas OPEs, evidentemente estableciendo determinadas prioridades para que esa incorporación sea lo más inmediata posible, ¿no? Y enlazo con otra cuestión que está muy en boga, ¿no? Que es el tema de la emigración. Hablaba al principio de los choques que habíamos tenido con nuestro socio. Es que en cuestiones tan elementales como la sanidad, la emigración es necesaria. Es que el fenómeno de la emigración tiene que ser una prioridad. Una prioridad porque incorpora muchísimos profesionales en ámbitos en los que en estos momentos no tenemos perfiles para hacer frente a toda la demanda que hay. En fin, la obligación, evidentemente, de cualquier gobierno, de cualquier institución, es dar respuesta a ese fenómeno, ¿no? Mire, para mí es tan necesaria una persona extranjera que tenga un grado superior a una persona extranjera que no tenga formación, pero que, sin embargo, está dedicando a cubrir necesidades y servicios tan esenciales como los cuidados, como la limpieza,
atender, vamos a decir, que a las necesidades que tienen tantas y tantas empresas en Euskadi que carecen de perfiles tan básicos como un tornero fresador, o incluso de falta de personal en materia de construcción, ahora que acabamos de hablar de vivienda. En fin, para desgracia de algunos partidos que les encantaría esa emigración selectiva, mire, no hay forma de elegir la emigración, ni hay forma ni queremos que haya forma. Es decir, no podemos elegir ni en qué número nos llega, ni con qué formación nos llega, ni la procedencia que tienen. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner en práctica políticas que sean eficientes. Y ahí está el Partido Socialista. En esa clave está el Partido Socialista y, en nuestro caso, liderando políticas que se están llevando a cabo desde el Departamento de Economía, Empleo y Trabajo que dirige el vicelehendakari Miquel Torres. En fin, nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar programas de acogida de inmigrantes y de personas refugiadas. Tenemos que impulsar los servicios de asesoramiento jurídico para favorecer la integración social y canalizar y orientarles al empleo. Tenemos que favorecer a través de nuestras políticas la convivencia y, como decía, la integración. Tenemos que poner en marcha programas de apoyo en el tránsito a la vida adulta de todos esos jóvenes que no tienen una familia. En fin, nosotros lo que queremos es impulsar políticas eficientes que contribuyan al avance y a la generación de riqueza y de competitividad en nuestro país. Y tenemos que ser conscientes que para eso necesitamos a la inmigración. Y yo, cuando se habla de este fenómeno, me van a permitir que me lo traiga un poco a lo personal, porque cuando escucho algunos discursos digo, caray, pero si es que en esta sociedad, en Euskadi y en España, es que no sobra nadie. Es que cuando estamos hablando de esas cosas, no estamos hablando de fenómenos ni de problemas, estamos hablando de personas. Y me surge una pregunta. ¿Pero quiénes nos creemos que somos? ¿Quiénes nos creemos que somos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Pero qué somos nosotros y nosotras si en un porcentaje altísimo, incluidos la inmensa mayoría de los que estamos aquí, somos hijos y nietos de la inmigración? Empezando por mí, si somos hijos de la inmigración. Si fueron nuestros padres y nuestros abuelos los que hace 50, 60, 70 años se tuvieron que coger la maleta de cartón para irse a Cataluña, a Euskadi, a Madrid, a Alemania, a Suiza, a Francia a buscarse un futuro mejor porque no tenían ni qué comer, porque pasaban hambre, porque no tenían una tierra que cultivar, ni tan siquiera un techo bajo el que vivir. Pues el fenómeno de la migración de hoy, los emigrantes de hoy, son nuestros padres y nuestros abuelos hace 50 o 60 años. Y los que, para colmo, nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que emigrar a sitios como Cataluña o como Euskadi, para colmo, tuvieron que escuchar palabras tan despectivas como charnego, maqueto, belarrimocha, absolutamente racistas. Y yo, mire, me van a disculpar, pero frente a eso yo me renego, porque me da la sensación que están atacando a los míos. Y los míos fueron personas que pasaron hambre y que, con toda su dignidad, tuvieron que romper con sus raíces para irse a buscar a un futuro mejor. Y mire, y gracias a ese fenómeno, hoy puedo estar yo aquí, en un hotel de 5 estrellas, explicándole lo que es el socialismo vasco y lo que representa la dignidad y la honestidad de cualquier persona que quiere construir una sociedad mejor. Secretario General. El gobierno español falló ayer de nuevo en su intento de que el Consejo Europeo reconozca al catalán como lengua oficial de la Unión, cuya votación fue suspendida. El Gobierno ya ha dicho que volverá a intentarlo por el compromiso, entre otras razones, con Junts. Si lo consigue finalmente, ¿usted cree que el siguiente movimiento debería ser a favor del reconocimiento europeo del euskera y del galego, este último defendido en el Parlamento de Galicia por el Partido Popular, que no lo apoya en el Parlamento Europeo? ¿Merecería la pena, aun a riesgo de frustración? ¿Por qué Bildu no pone el énfasis en la defensa del euskera en Europa? Será porque no nos da la caparrada en Euskadi con el euskera. En fin, ¿yo qué quiere que le diga? Si algunos pusieran el mismo esfuerzo que ponen en estas cosas
en contribuir al interés general y a construir un país mejor, no tengo ninguna duda que España sería, de hecho ya lo es, el mejor país del mundo. Y no podemos estar pegándonos pataditas por debajo de la mesa con estas cosas. Pero ¿cómo es posible que algunos partidos acepten con absoluta naturalidad que en el Parlamento Europeo se abre el letón y no se puede hablar en catalán, en gallego o en euskera, pues cuando son lenguas que incluso se utilizan por encima que esos mismos idiomas? Es que todo tiene que traducirse en política, en cuestiones identitarias. Caray, que el catalán, el gallego y el euskera, para muchos, entre los que me incluyo, forman parte de mi manera de ser. Porque yo, a pesar de ser hijo de migrantes de Zamora, sé euskera, lo practico y lo hablo, ¿eh? También lo tengo que decir. ¿Pero por qué pierden el tiempo en esas cosas? Por dañar al gobierno. Si al final lo que no se dan cuenta es que a lo que principalmente están dañando es a una parte de la riqueza esencial de la cultura y de la manera de ser que tiene nuestro país. ¿Cuántos países tienen la oportunidad de tener tantas lenguas? En un país, bueno, pues que no es relativamente grande, digamos, como España. Cultivemos nuestra riqueza, pongámosla en valor, vayamos a Europa a decirles que mire, que España es una sociedad culta que ha seguido mantener a través de las décadas y de los siglos lenguas autonómicas, dialectos. Pero si eso solo contribuye a la riqueza, a hacernos mejores, ¿por qué pegarnos patadas por debajo de la mesa? ¿Verdaderamente es tan importante eso? ¿Contribuye tanto a su felicidad para que estén volcando todos sus esfuerzos en boicotear eso? Pues, chico, qué vida más infeliz deben de tener. ¿Qué espera usted de la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará en los próximos días? ¿Cree usted que asistirá el Lehendakari Pradales? No tengo ninguna duda de que va a asistir, debe asistir. Siempre lo hemos defendido los socialistas vascos. En fin, yo creo que un Lehendakari siempre tiene que participar de una conferencia de presidentes, porque un Lehendakari no es ni del PNV ni del Partido Socialista. Un Lehendakari representa al conjunto de la ciudadanía vasca y, evidentemente, la ciudadanía vasca hay muchísimas sensibilidades, somos una sociedad muy plural y muy diversa, y atendiendo al respeto a esa pluralidad, evidentemente, y a esa diversidad, el Lehendakari tiene que estar. Me consta que estará, como no podía ser de otra manera. Yo lo que espero de esa conferencia es honestidad. Honestidad. Que no se vuelva a utilizar otra vez más como arma arrojadiza. Porque va a llegar un momento que algunos ya no van a tener trastos que tirarnos a la cabeza, porque es que ya se le están acabando todos, porque incluso cada vez que cogen un trasto y lo rompen, se les desmonta el chiringuito. Mire, yo les aseguro, si a Núñez Feijóo mañana, por lo que sea, le hacen presidente del gobierno, pues probablemente le den el mayor susto de su vida, porque no va a saber qué hacer con España, porque como se han pasado tanto tiempo volcando todos sus esfuerzos en atacar al gobierno, se han descuidado de algo tan esencial como es tener un proyecto de país. No van a saber qué hacer, más que intentar retroceder en todos los derechos y en todos los avances que hemos conseguido en todos estos años. Yo espero honestidad. Espero honestidad por parte de todos los presidentes y todas las presidentas autonómicas. Creo que tenemos que contribuir a que este país avance. Y, desde luego, si a España le va bien, a las comunidades autónomas les va a ir especialmente bien. Y si a España le va bien, le va a ir bien a Europa, porque en estos momentos somos un referente. Por tanto, espero honestidad, espero trabajo, espero colaboración, espero diálogo y, sobre todo, espero consensos. Por favor, lo que quiere la ciudadanía española son consensos, son acuerdos entre diferentes y no broncas, porque ya muchos, y me pongo los zapatos de ciudadano, estamos ya muy hartos de tanto ruido. Desde Solaria señalan que la transición energética, en su opinión, parece no avanzar en Euskadi, dados los escasos parques solares que se construyen. ¿Tiene el Partido Socialista de Euskadi algún plan para acelerar esta transición energética? Y, por supuesto, nosotros llevamos insistiendo mucho tiempo en que en Euskadi tenemos que llegar a un pacto por las energías renovables, un gran pacto de país, un gran compromiso de todas y todos, porque en esta cuestión es fundamental. Mire, les voy a dar el mismo dato que les di la última vez que estuve en este mismo foro, porque las cosas, por desgracia, no han cambiado. Euskadi tan solo consume el 17% de energía renovable y el 50% es importada. Igual he sido hasta un poco generoso.
porque igual no llegan ni al 50%. Y eso es un drama. Es un drama en un país como España y sobre todo en comunidades autónomas limítrofes. Aquí tenemos a Javier, al secretario general de La Rioja, que lo puede corroborar. O sea, tenemos comunidades autónomas limítrofes que están a la vanguardia de la generación de energías renovables, ¿no? Y Euskadi se está quedando ahí atrás. Vale, tenemos unas circunstancias orográficas que muy probablemente no sean las óptimas comparándolas con las que pueden tener otras comunidades autónomas, pero tenemos oportunidades y esas oportunidades las tenemos que aprovechar. Y hablaba de compromiso porque es muy importante y les voy a decir por qué. Porque es que hay algunos partidos, bueno, algunos, no voy a pluralizar, hay un partido que durante toda esa historia, cada vez que surgía un proyecto del tipo que fuera, se dedicaba a poner una pancarta, a crear una plataforma y a ir en contra de ese proyecto, fuera del tipo que fuera, ¿eh? Y en el tema de las energías renovables nos ha pasado lo mismo. Claro, y ahora, cuando intentan arrimar un poco el hombro, claro, les salen las costuras, porque son los suyos propios los que se rebelan. Estoy hablando de H. Bildu por si nadie se había dado cuenta. Queremos compromisos, porque las palabras están muy bien. Las palabras están muy bien, pero no podemos utilizar ese discurso de la demagogia de decir, sí, sí, nosotros queremos energías renovables, ojo, pero cuando esas energías, cuando esos proyectos se van a ubicar en un ayuntamiento en el que el alcalde o la alcaldesa es de mi partido, ahí no, mejor en el de al lado, en el mío no. Bueno, no, aquí nos tenemos que implicar y nos tenemos que mojar todos. Y la política de la pancarta, de la bronca, de la plataforma, de ir en contra de todo, ya ha pasado a la historia. Bueno, firmemos un gran pacto de país en favor de las energías renovables, impliquémonos todos y, desde luego, facilitemos a través de la Administración que eso sea posible. Euskadi no puede estar a la cola. Lo siento mucho, me da mucha vergüenza. Euskadi tiene que situarse en la vanguardia y dentro de las medidas de la medida de sus posibilidades y dentro de las circunstancias y de las oportunidades que surjan, Euskadi tiene que estar ahí. Las administraciones vascas tienen que estar ahí para hacerlo posible. Energía solar, energía eólica. También tenemos valores y tenemos oportunidades que las tenemos que aprovechar. Bueno, dejemos los tiempos de pancarta a un lado y, desde luego, pasemos de las palabras a los hechos, de las musas al teatro, que ya va siendo hora. Le voy a leer 3 preguntas. Venga. Sobre el mismo tema. ¿Me pide brevedad o tengo que aliviarme? En esto le doy barra libre, si quiere. Miedo. Venga. Jaime Rull, de La Sexta Noticias. ¿Conoce usted a la militante socialista Leire Díez Castro? ¿Cómo valora las últimas revelaciones que muestran a Leire Díez como una presunta fontanera del PSOE contra la UCO de la Guardia Civil? Ana Fernández Vila, de la cadena SER, cree que el PSOE debe tomar medidas internas disciplinarias o acciones legales contra Leire Díez, como ha pedido ya, por ejemplo, García Paje. Macarena Soto, de la agencia EFE, ¿qué opinión le merecen las publicaciones sobre Leire Díez? ¿Cree que hacen daño al partido y a la militancia? ¿Usted la conocía? Mire, yo lo conozco de redes sociales, sé que es una militante del Partido Socialista de Cantabria y probablemente habré coincidido en algún acto político con ella, incluso se ha podido hasta sacar alguna foto conmigo. Lo digo eso de manera preventiva, porque claro, ahora te sacan una foto y dicen, no, es que le conoce. No, bueno, prudencia, que yo tengo de la última campaña, no sé, como 7 millones de fotos con gente que no tengo ni idea de quién es. Eso no implica que le tengas que conocer. Bueno, yo le conozco en las redes sociales y tengo conocimiento de que es militante del Partido Socialista de Cantabria. Más allá de eso, poco más le puedo decir. ¿Qué me parecen sus declaraciones sobre la UCO? Mire, yo soy tremendamente respetuoso con todas las instituciones del Estado, con todas las instituciones democráticas y, por supuesto, soy tremendamente respetuoso con la UCO y con la Guardia Civil, como no podía ser de otra manera. Yo valoro mucho su trabajo y, desde luego, quizá desde un punto de candidez, yo creo en la honestidad de todas las personas que trabajan en cualquier institución pública del Estado. Absolutamente todos. Creo en la honestidad y en la profesionalidad de todas esas personas que tienen que hacer su labor como dicta el código ético y como dicta cualquier regla dentro de una institución democrática. Profundo respeto hacia la Guardia Civil y, por supuesto, hacia la UCO. Entenderán que la Guardia Civil también ha formado parte importante de nuestra vida en Euskadi. Es un cuerpo al que
se le tiene mucho respeto y, si me lo permiten, también mucho cariño. Yo no tengo ningún tipo de complejo en decirlo. Por tanto, considero que esas declaraciones están fuera de tono. No sé si el contexto en el que se han filtrado es el que es, no es el que es, que si el Partido Socialista tiene que activar sus mecanismos y tomar medidas disciplinarias. Yo soy muy respetuoso con lo que dictamina los estatutos de mi partido, siempre he sido muy del aparato, lo tengo que reconocer también, y por tanto yo entiendo que ahí está todo muy tasado y, evidentemente, si hay indicios, hay pruebas, hay acciones que efectivamente no están de acuerdo con lo que dictaminan nuestros estatutos, pues evidentemente tendrán que aplicarle medidas disciplinarias como se le han aplicado a otros, ¿no? En fin, yo siempre procuro poner todo en cuarentena, reposarlo y atender a lo que ocurre en los siguientes días. Estos son amores, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Yo lo que espero de todas las instituciones del Estado, como decía, también es honestidad, profesionalidad. Creo en la honestidad, como decía, de todos esos profesionales, y espero y deseo que todo el mundo esté actuando con respecto al consiguiente código ético. España es un gran país y creo que tenemos que fortalecer nuestras instituciones democráticas. Creo que bastante pasaron algunos para poder tener la democracia que tenemos como para intentar socavarla. Creo que es el sistema más preciado del que podemos gozar, es ese sistema que nos hace libres, que respeta al diferente. Por tanto, bueno, cuidemos nuestra democracia, que creo que tiene que ser uno de los objetivos principales de todos y de todas. Voy a darle un último turno para que exprese lo que quiera para concluir. Pero permítame que le ofrezca nuestro agradecimiento, el de Nueva Economía Forum, por su intervención y, en particular, por el de las dos compañías que hacen posible que usted esté aquí y que nosotros vivamos de algo. Asisa, representada hoy por doña Amelia Aguilar, y Solaria, que ha estado representada por don David Redolí. Pues, ¿qué les voy a decir? Que muchísimas gracias por prestar su atención, por haber tenido a bien acompañarme y, sobre todo, por respetar mis opiniones. Respeto, concordia, fraternidad, diálogo, acuerdo, respeto entre diferentes. En definitiva, democracia. Si seguimos ese camino y esa hoja de ruta, estoy convencido que lo mejor estará por venir. Pensemos mucho más en el interés general y en este gran país que tenemos, que nos acoge a todos y a todas, que es España. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenos días.